caso, yo soy guionista de mis propias películas únicamente. Nunca hice el guión de una película que no dirigí yo. Escribir un guión para mí es preparar una película. Para mí el escribir y dirigir es una continuidad. No es lo mismo, porque escribir uno escribe solo y dirigir una película es un trabajo colectivo, digamos, un trabajo que uno hace con un equipo de gente muy grande, actores, técnicos, productores. Digamos, es una tarea muchísimo más compleja. Pero es parte de lo mismo que es el proceso de hacer una película. Entonces, en mi caso, que soy guionista y director, sí separo el trabajo en etapas, pero en realidad es parte de una misma cosa, digamos, es un mismo trabajo. Yo generalmente cuando escribo los guiones de las películas, y también con los cuentos, no parto de una trama preestablecida. No es que primero me imagino una trama y después la desarrollo en la escritura, sino que voy encontrando la trama a medida que voy escribiendo escenas o situaciones. Escenas en el caso del cine y situaciones en el caso de la literatura. Entonces, esa acumulación de escenas o situaciones es lo que finalmente va a formar una trama, y por lo general yo no sé, hasta bastante avanzada esa acumulación, no sé qué historia estoy contando. Entonces, únicamente al final realmente es como que la trama empieza a tener peso y hay un relato que empieza a cobrar sentido. Sacate cinturón, llaves y monedas. No es eso, tiene una bala en el cuerpo. ¿Adentro del cuerpo? Sí, toma. Me pidió que te lo deje a vos. Quiere que estés siempre ubicado. No, pero eso es una posibilidad de tomarse vacaciones. Vos no tenés idea de quién soy yo, ¿no? No puedo tener esto en casa. Fíjate cómo puedes hacer para sacártelo de encima. El humor sí es un poco inevitable porque, bueno, en Dos disparos quise hacer una película al principio, cuando me planteé qué quería filmar. Dije, bueno, voy a hacer una película sin humor, una película seca, donde no se pueda colar el humor por ningún lado. Y por eso lo primero que imaginé de esa película fue la secuencia inicial, en donde un chico de 17 años encuentra un revólver en su casa y se pega 2 disparos y sobrevive. Después de eso no puede haber humor, nunca voy a poder hacer una comedia. Y era un poco lo que quería, pero sin embargo, a la medida que fui escribiendo, el humor sí fue entrando de algún modo. Las situaciones que me iba imaginando eran situaciones en donde había humor. Como que es un poco inevitable en ese sentido para mí. Creo que es lo que me hace, lo que me da ganas de escribir realmente. ¿Y qué otra cosa te sacaron además de las zapatillas, la moto, la guita y volvió la billetera con los documentos? En realidad lo que pasó fue que cuando hice la película me dio la impresión de que no, como la idea de estrenar la película no lo tenía calculado. Y la estrené en algunos festivales afuera, y después cuando estaba la posibilidad de estrenarla acá, como que me dio la impresión de que el público no iba a conectar con la película de alguna manera. Y esperé un poco y apareció una oportunidad de estrenarla en el 96, y en ese momento la situación había cambiado bastante. Ya habían aparecido varias revistas de cine, empezó el boom de las escuelas de cine, y había un público de estudiantes y gente interesada en el cine que veía el cine de otra manera, y pensé que a lo mejor iba a poder encontrar algún tipo de conexión con la película, y efectivamente fue así. En el medio se había dado en una semana de cine argentino inédito en la Sala Lugones, creo que en el 93, y había ido muchísima gente. Como que en un día, no sé si habían ido, no sé si 1.500 personas, no sé cómo. Había gente en los pasillos, o sea, realmente había no sé qué había pasado, porque nadie sabía de la película, o sea, muy poca gente conocía la película, pero por algún motivo hubo como
así como fue una sala colmada de todas las funciones. Y rarísimo. Y entonces, bueno, cuando la estrené, ya había un público un poco por ahí más cinéfilo, más... sí, que había visto un poco más de cine no tan convencional, tal vez, ¿no? Como que hasta ese momento, digamos, en los 80, en la Argentina, el cine que se hacía era bastante diferente. No podés conformarte con ser remisero toda la vida. Tenés que pensar en progresar. Yo no escucho nada. Hola. Te dije que ya llego, amor. No sabes el coche de mierda que me mandaron, un Renault 12. Vamos a Pozo de Tortuga. ¿Lo querés bajar? Conocés a mi mujer y escuchás mi disco. Acabo de grabar un disco. Tenés que sentarte ahí, ese es el lugar. Puro rock and roll. ¿Me escuchas mejor? ¿Me escuchás? Yo no escucho nada. ¿Escucha? ¿Me escucha ahora? Por lo general hago las películas que tengo ganas de hacer, digamos. No me planteo tanto si lo que voy a hacer es comercial, independiente o lo que fuera. Yo aspiro a que mis películas las vea la mayor cantidad de gente posible, pero al mismo tiempo no dejo de hacer lo que quiero hacer. O sea, creo que tiene que haber un público a quien le interese ver lo que a mí me gustaría ver, y eso es lo que hago. Después, bueno, hay otras, digamos, hay cómo se llega a ese público, etcétera, son temas más complejos. Cómo se distribuye una película hoy es un tema muy complejo, justamente porque el cine deja de ser un espacio de difusión cultural y se convierte más en un lugar más, digamos, cada vez más en un lugar de difusión absolutamente comercial, en donde hay muy poco espacio para cosas que no sean productos muy masivos. Entonces, bueno, esos son otros temas, pero yo no por eso voy a dejar de hacer las películas que tengo ganas de hacer mientras pueda hacerlas. Yo creo que mis películas tienen una conexión con el público, y pienso las películas para que las vea un público, no las pienso en abstracto como cosas que hago yo por capricho. O sea, siempre pienso en un público, pero no pienso en el público masivo, ni pienso en el público que... O sea, pienso en un público seguramente inteligente, pienso. Pero al mismo tiempo siempre me da la impresión de que sobre todo algunas de mis películas, por ejemplo Los Guantes Mágicos, o la película que voy a hacer ahora el año que viene, que se llama La Práctica, que es una comedia, siempre pienso que esas películas deberían encontrar un público mayor del que hasta ahora encontraron. Tengo esa impresión. Y si no lo encuentran, bueno, a lo mejor es que no sé tampoco moverme demasiado bien en el mundo del marketing y todo eso. Estoy deprimida. Me preocupa Cecilia. Pastillas y alcohol, mira qué combinación. 4 whiskies. Ya no que sigamos juntos. ¿Y cómo te fue? Mi novia, nos separamos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace 10 minutos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a ir? Lo del coche es un poco más complicado de lo que te conté. Hola Alejandro, soy Valeria, la azafata. Quería ver si se había llegado a tu casa. Recién lo llamé. ¿Quién quiere viajar en un Renault 12 a esta altura de la civilización? Nadie. Vendés a cafetera y te los guantes mágicos. Escucha. 10.000 docenas de guantes mágicos. Guantes para todos. Me gusta esa idea. Ahí está de nuevo. ¿No será que el coche te habla a vos, Alejandro? Hay muchos directores que me influyeron, y en el momento de dirigir creo que todo eso queda como un poco... se convierte en algo un poco marginal. Quiénes te influyeron o no, porque estás como... En el momento de dirigir algo, una escena, estás frente a un problema muy concreto, que es cómo resolver digamos, que los actores interpreten ese texto en esa locación determinada, dónde vas a poner la cámara para ver eso, con cuántos planos lo vas a cubrir. Digamos, que son cosas que me parece que van más allá de cualquier director que te haya podido influenciar en algún momento de tu formación. Creo que las influencias son algo que se va perdiendo, digamos. Creo que al principio, cuando empezás a dirigir o a hacer cualquier actividad artística, estás muy pendiente de lo que aprendiste, de lo que hacen otros, y influye en lo que haces. Pero a medida que vas haciendo cosas, creo que eso va perdiendo peso de algún modo. Ahora realmente no pienso en cómo haría tal director tal escena, jamás lo pensé. Creo que nunca lo pensé en realidad en esos términos.
rapamos en vivo a Ezequiel y se podía hacer una sola vez, entonces era como la superproducción de la película. Y cuando Ezequiel le paga, el hombre decía gracias y me acuerdo que el sonido era imperceptible y tuve que doblarlo yo porque estaba en Holanda y no había ninguna otra persona que pudiera decir gracias. Entonces está mi voz, que detesto cada vez que lo escuchar mi voz ahí. Gracias. Creo que depende también mucho de la personalidad del director, ¿no? de su forma de comunicarse con los actores y su forma de comunicarse con el equipo técnico. Yo soy bastante seco y bastante concreto. Entonces, yo necesito que los actores digan exactamente el texto que escribí, que lo interpreten de la manera en que me imagino que tiene que ser interpretado, y es algo que ya ensayamos bastante. Entonces, en un punto, los actores van a hacer su trabajo ya sabiendo más o menos lo que tienen que hacer. Por ejemplo, las escenas de la discoteca en Los Guantes Mágicos son varias, y había algo que habíamos pensado que era que todos los textos fueran gritados por el nivel de la música. Entonces lo que hacíamos ahí era primero hacer la escena con la música muy fuerte y los actores gritando sus textos, y después apagamos la música y los actores hacían la misma escena sin la música, como para tener un poco la idea de qué era de cómo iba a sonar realmente eso, ¿no? Entonces, de esa manera aparecían los textos gritados, que era un poco lo que necesitábamos. Sí, bueno, es una película que se llama La Práctica y en realidad es una coproducción con Chile, Alemania y Holanda, y es una película que se va a filmar en Chile íntegramente, en Santiago y en el sur, en algún lugar que no sé dónde todavía. Como que decidí filmar en otro lado porque tenía ganas de cambiar un poco de locaciones y de actores y de sonoridad de la película, de manera de hablar. Como que en mis películas siempre trabajo mucho los diálogos y trabajo mucho cierta musicalidad en los diálogos, como que imagino cómo van a ser dichos esos diálogos cuando estoy escribiendo el guión, y entonces después es algo que ensayamos con los actores, los tonos, etcétera, el ritmo, y quería obligarme a cambiar un poco eso y trabajar con actores que hablen de otra manera, a pesar de que hablan español como nosotros, pero que hablan distinto, con otro canto, con otra entonación y con otras palabras, con otro vocabulario. Como me iba a obligar a hacer un cambio. Y también el tema de las locaciones. O sea, estoy un poco saturado de filmar en Buenos Aires. Cada vez me fui yendo a filmar más a los suburbios y menos en el centro. Primero porque la ciudad está muy saturada visualmente, por el sonido también, es una ciudad súper ruidosa. Entonces me fui yendo y muy contaminada por carteles, por grafitis, por cosas, y como que además como conozco demasiado la ciudad y soy demasiado consciente de las locaciones y de los cambios que puede haber habido en lugares, de cómo un lugar antes era mucho mejor que lo que es ahora, por ejemplo. Refaccionaron un lugar y lo veo horrible. En cambio voy a trabajar en un lugar nuevo y no conozco todo eso, no tengo ese background, y creo que lo voy a ver de una manera mucho más fresca. Y de hecho estuve haciendo casting ya y viendo locaciones y me pasó exactamente eso, ¿no? Como que fue muy estimulante. Me pareció también que era bueno irme a otro país, o sea, no sé, algo de decir, ok, voy a hacer otra, o sea, es casi como empezar de cero. Y lo escribí, escribí algunos chilenismos y está todo mal escrito. Cuando fui a hacer el casting y leían las escenas, pero me cambiaban todo, porque decían, no, esto no es así, esto no es... Escribí cualquier cosa, por ejemplo, en vez de remera, ellas dicen polera, y yo puse playera en el guión. Una vergüenza, pero bueno. Y eso que fui mucho a Chile, conozco bastante y todo, pero algunas las pegué y otras no, entonces ahora tengo que corregir todo eso como para readaptar los diálogos.